acá nosotros tenemos muchas cosas que sucedieron, como el nacimiento del Congreso de la República. Aquí nació Antonio Ricaurte, el héroe de San Mateo, y aquí murió don Antonio Nariño, el precursor de los derechos del hombre y del ciudadano. Aparte de eso, pues Villa de Leyva también ha venido mucha gente que se ha radicado acá y que terminaron siendo artistas, como el maestro Luis Alberto Acuña, considerado uno de los primeros artistas contemporáneos en Colombia, escritores como José María Vargas Vila o Luis Vargas Tejada, considerado el padre de la comedia teatral en Colombia, y pues eso junto al desarrollo arquitectónico de Villa de Leyva, que se mantiene y que ha sido, digamos, una cuestión de la misma ciudadanía, el hecho de mantener el municipio, digamos, con esta tipología de arquitectura, pues hace que Villa de Leyva sea atractiva para el turista, para venir a conocerla y pues para venir a disfrutar de los diferentes atractivos turísticos que se tienen dentro del municipio y alrededor del municipio. Bueno, en esa casa se reunieron entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 1812 los delegados de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y crearon el Congreso de la República, pero esos delegados eran los que estaban en ese momento de acuerdo con que la nueva república tuviera un estado federalista. Por eso se nombra a Camilo Torres como primer presidente de ese congreso, hacen su juramento en el templo parroquial de Villa de Leyva y se instala ese congreso en la ciudad de Tunja como capital de las provincias federalistas. Para conocer Villa de Leyva hay que hacer un recorrido por el pueblo, conocer la historia de dónde viene Villa de Leyva, por qué nace, en qué época nace, cuáles son las consecuencias que está sucediendo en Tunja, en Bogotá, para que Villa de Leyva nazca. Y pues los alrededores de Villa de Leyva, indudablemente la gente debe conocer el Museo del Fósil, que es un museo comunitario que se crea desde 1977, cuando se encuentra el Kronosaurus monquirasaurus boyacensis, el Observatorio Astronómico de Saquicipá, o el Observatorio Astronómico Muisca, pues porque son vestigios arqueológicos de las comunidades indígenas que habitaron esta región entre los 2500 y 9000 años atrás. Y pues ya no en Villa de Leyva, pero sí con un acceso muy fácil de Villa de Leyva, que es el Monasterio del Exeomo, ubicado en el municipio de Sotamarchán, que es una historia de 400 años, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista arquitectónico, y además que la influencia indígena dentro de la construcción del monasterio es única en la región y única en Colombia, diría yo. El templo parroquial de Villa de Leyva se comienza a construir en 1606 y se termina de construir en 1666. Esos 60 años del proceso de construcción es porque cuando nace Villa de Leyva, como Villa de Leyva nace por unos problemas que estaban generando en Tunja, pues va a depender económica y administrativamente de Tunja. Entonces, el templo parroquial de Villa de Leyva dura todo ese tiempo de construcción. Es un templo de características isabelinas del sur de España, es un templo de una sola nave, es un templo muy limpio, muy blanco, salvo pues el retablo mayor que corresponde a la comunidad de los dominicos, pero de resto, digamos que es un templo muy limpio, muy cuidado. Aparentemente se ve pequeño por el tamaño de la plaza, pero es que esta plaza tiene 14.400 metros cuadrados, pero en realidad el templo no es que sea tan pequeño. Como les digo, la parroquia pertenece a los dominicos, a la orden de los dominicos. Pues en esta casa vivió escondido José María Apolinar Vargas Vila, bogotano, nació en 1860 en Bogotá, y perteneció a esos liberales del fin del siglo que se enfrentaron a los gobiernos de Rafael Núñez inicialmente, liberales radicales, que pues para esa época no era bien visto ser un liberal dentro del gobierno, dentro de los gobiernos conservadores. Él viene acá escondido, perseguido por Rafael Núñez, efectivamente, porque a la edad de 25 años le pone precio a su cabeza por las críticas que él le hacía al gobierno, por las críticas que le hacía a la iglesia, unos por permitir que la iglesia se inmiscuyera en asuntos de gobierno y a la iglesia pues por meterse en los asuntos de gobierno. Fue perseguido por eso, estuvo acá, aquí escribió El Maestro de Escuela, uno de sus libros. El libro más reconocido de José María Vargas Vila es Aura y las Violetas, que es un libro que narra sus amoríos que tuvo él con su sobrina Aura, que para la época pues eso ya era un escándalo total para el tema religioso. Participó en los temas políticos, fue ministro plenipotenciario por el Ecuador en los Estados Unidos, posteriormente se va para Costa Rica y ya no va a regresar a Colombia, él se dirige para España, se radica en Barcelona en España y va a morir en el año 1936 en España. Antes de eso la iglesia lo había excomulgado. Descubre Villa de Leyva nace pues con la intención de
de tener una agencia de viajes que esté dedicada al tema de la historia, de la cultura, del patrimonio. De hecho, pues los recorridos que nosotros hacemos fueron un proceso de investigación de todos los temas de historia de Villa de Leyva, de la región, de cómo integrarla a, digamos, a esa oferta turística que se tenía acá, pero especializándonos en temas propios de la cultura, el modo de vivir, la integración de las comunidades dentro de los recorridos turísticos, digamos que tratando de hacer experiencias de turismo comunitario sin cambiarle la vocación a las personas que nos colaboran en los procesos de turismo, como los artesanos en Ráquira, por ejemplo, las mujeres con las que trabajamos talleres de artesanía de lana aquí en Villa de Leyva, pues que ellas sigan siendo lo que son sus campesinas, que producen sus productos, que hacen sus ruanas, que hacen sus sacos, pero que no dependan de vivir del turismo, sino que esto sea una actividad eventual. Básicamente ha sido el proceso de investigación para llegar a eso, para llegar a ofrecer productos que tengan que ver con la historia, con la cultura y el patrimonio de Villa de Leyva y de Boyacá. La plazoleta del Carmen, pues para Villa de Leyva, la Virgen del Carmen, sin que sea declarada la patrona, pero es indudablemente quien manda en la fe en Villa de Leyva, la Virgen del Carmen. Lo que tenemos acá al fondo es el templo del Carmen, que el padre José Páez, quien construyó este templo con ayuda de muchas de las comunidades, incluso de Alemania, llama el templo de Mamalinda Renovada. Pues aquí llegaron las carmelitas en 1645 y desde que ellas llegan aquí se dice que se viene celebrando la fiesta de la Virgen del Carmen. Pues entendamos que inicialmente era privada porque ellas eran monjas de claustro encierro antes del Concilio Vaticano II y posteriormente ya con la llegada de los sacerdotes carmelitas, que es este convento que tenemos aquí en la parte de atrás, ya comienza a abrirse un poco más la fiesta de la comunidad, hasta hace aproximadamente unos 70, 80 años que ya se abre definitivamente y que casi que la asumen son los transportadores de carga como la patrona de ellos, pero en realidad la Virgen del Carmen es la patrona de todo el transporte de carga en el país, o de todo el transporte, digamos, de todos los transportadores. Actualmente funciona como monasterio, sigue siendo un monasterio de las Carmelitas Descalzas. Los padres carmelitas que también están acá, ambas son casas de formación y es la única casa de formación que se tiene en Colombia. Esta casa de formación funciona para los chicos que están, digamos que haciendo su proceso o en estudios teológicos para hacerse sacerdotes carmelitas, que están en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Bolivia y en Ecuador. La otra casa está en México, que se encarga de México y Centroamérica, y la otra está en Chile, que se encarga del Cono Sur. Digamos que ellos hacen 3 años de formación en unas casas que están en las diferentes ciudades en Colombia, y su 4.º año, que es su primer año de noviciado, lo hacen en Villa de Leyva por obligación. Pues inicialmente les ofrecemos lo que llamamos el City Tour, o que la gente llama el Walking Tour, que es un recorrido por el centro histórico de Villa de Leyva, que es cargado de solo la historia, es de dónde viene Villa de Leyva, qué estaba pasando en Tunja, qué estaba pasando en Bogotá, qué estaba pasando en España, qué estaba pasando con los encomenderos, cuáles eran esos problemas que se presentaban dentro de toda la Nueva Granada para que se dieran todos esos momentos que dieron con el nacimiento de Villa de Leyva. Hablamos de los personajes que vivieron acá, de escritores, de políticos, de pintores, actores que estuvieron acá. Otro recorrido que tiene que ver con conocer esas raíces de donde venimos nosotros es conocer el tema de la paleontología, la riqueza paleontológica que tenemos en Villa de Leyva. Entonces visitamos el Museo del Fósil. Luego nos vamos a los temas arqueológicos, los muiscas. Este territorio es un territorio sagrado muisca. Entonces vamos a visitar el Parque Arqueológico de Monquirá, o también conocido como Observatorio Astronómico Muisca. Y de allí vamos a visitar el monasterio del Exeomo, que como les decía está en Sutamarchán, pero que hace parte de esa historia o de ese corredor que tenemos desde la paleontología de 140 millones de años atrás, pasando por los 9.500 de los indígenas, hasta hablar de 400 años de historia religiosa y arquitectónica para la región. Y otro que tiene que ver con el rescate del patrimonio cultural, es decir, vamos y conocemos a esos artesanos, de verdad los artesanos que hacen las artesanías de Ráquira, que están en los chilcales, no en el municipio, no en el pueblo, sino alrededor del municipio, en donde están sus talleres. Los turistas tienen la oportunidad de colocarse un delantal, interactuar con el barro, intentar hacer una artesanía. Desde luego visitamos Ráquira y todo el mercado artesanal de Ráquira. Regresamos a Tinjacá y en Tinjacá vamos a visitar el taller de tagua del maestro César Bonilla, que es uno de los 8 torneros de tagua que nos quedan en Colombia. La tagua es una semilla que en sus propiedades comparadas con el marfil tiene el 96% de las propiedades del marfil animal.
tanto en blancura como en dureza, y permite elaborar contorno diferentes figuras, como es el ajedrez más pequeño del mundo, hecho en Tagua, que lo tiene el maestro que lo tiene el maestro César Bonilla, y que tiene 12 milímetros por 12 milímetros su tablero. Para verlo hay que verlo con lupa. Y terminamos con todo el tema gastronómico de Sutamarchán, todo el patrimonio gastronómico que tenemos allá, desde la longaniza, desde las sopas, desde todo ese proceso de elaboración de sopas que se tienen en Sutamarchán, pero todo tiene que ver con un proceso de recuperación de patrimonio. Hay otros recorridos que no los hacemos muy normalmente, pues porque la gente no los identifica o como que no ve la importancia de esto, y es, por ejemplo, trabajar con las artesanías de la lana aquí en Villa de Leyva. Aquí trabajamos con mujeres artesanas que trabajan con las mujeres campesinas de las diferentes veredas, y hacemos un taller que puede durar medio día, en donde el turista va desde el esquilado de la lana, o sea, desde ayudar a amarrar la ovejita para peluquearla, cómo se limpia la lana, cómo se lava la lana, cómo se estira, cómo se hila y cómo se tuerce, para luego terminar haciendo un souvenir que lo hacen ellos mismos en un telar vertical.